Hay montañas que el hombre conquista, y hay montañas que conquistan al hombre. El Everest tiene nombre de general británico, tiene banderas en la cima, tiene colas de turistas con equipo de $20,000 que esperan su turno para pararse durante 15 minutos en el punto más alto de la Tierra y hacerse una fotografía. El Everest fue domesticado, fue convertido en producto, fue reducido a logro, a marca, a línea en un currículum de aventurero de fin de semana. El Kailash no. El Kailash tiene 4 caras perfectas de granito y hielo que se elevan 6.688 metros sobre el nivel del mar, en el corazón del Tíbet occidental, en el punto más remoto y más inaccesible del planeta. Tiene la forma de una pirámide natural tan precisa que los geólogos que la estudian por primera vez invariablemente verifican 2 veces sus instrumentos antes de publicar sus mediciones. Tiene un lago a sus pies, el Manasarovar, cuyas aguas son las más azules y las más quietas que cualquier viajero que las haya visto ha sido capaz de describir con palabras. Y no tiene banderas en la cima, porque nadie ha llegado a la cima, nadie en la historia documentada de la humanidad ha pisado la cumbre del monte Kailash. No por falta de técnica, no por falta de equipo, no por falta de intentos. Por algo que no tiene nombre conveniente en ningún idioma moderno, pero que todos los que se han acercado suficientemente han sentido de la misma manera. Algo que no quiere ser subido. Algo que no permite ser subido. Algo que convierte el ascenso en imposibilidad no de manera violenta, no de manera dramática, sino de una manera que los alpinistas que lo han intentado describen como la sensación de caminar en dirección contraria al tiempo. Como si cada paso hacia arriba te llevara de alguna manera más lejos de donde quieres llegar. Esta noche bajamos. No a la montaña, hacia lo que la montaña esconde, hacia lo que 4 de las religiones más antiguas del mundo señalan con el mismo dedo tembloroso de reverencia. Hacia lo que la física moderna empieza a medir y no sabe cómo nombrar, hacia lo que está en el centro de todo, literalmente en el centro, la primera hora, la montaña que no debería existir. Empecemos por los hechos. Los hechos son suficientemente extraños como para no necesitar adorno. El monte Kailash es geológicamente anómalo. Esta es la frase que aparece en los informes de geología de la región con una frecuencia que resulta llamativa, dado que los geólogos son personas entrenadas para no llamar anómalo a nada sin razón muy específica. La razón específica es esta: el Kailash no es como las montañas que lo rodean. El Himalaya es una cadena montañosa formada por el proceso más comprensible y más documentado de la geología moderna, la colisión de 2 placas tectónicas. La placa india empujando hacia el norte contra la placa eurasiática. Millones de años de presión acumulada que empuja la roca hacia arriba en formas que reflejan ese proceso. Formas orgánicas, irregulares, geológicamente coherentes con su origen. El Kailash tiene 4 caras planas, orientadas con precisión hacia los 4 puntos cardinales, con una simetría que ningún proceso de formación tectónica conocido produce de manera natural. El geólogo ruso Ernest Muldashev, que pasó años estudiando la región y publicó sus resultados en una serie de informes que la comunidad científica ortodoxa recibió con la habitual mezcla de interés inicial e incomodidad posterior, describió la estructura del Kailash de esta manera. La montaña tiene la forma exterior de una pirámide geométrica, con una precisión que excede lo que puede atribuirse a erosión natural diferencial. Precisión que excede lo que puede atribuirse a erosión natural diferencial. En el lenguaje neutro de la geología, esto es una manera de decir: esta forma no debería existir si solo hablamos de procesos naturales. Muldashev fue más lejos. Estudió la distribución de las montañas secundarias alrededor del Kailash y encontró un patrón. Las montañas en un radio de varios kilómetros alrededor del Kailash están dispuestas en una configuración que Muldashev describió como un sistema de pirámides secundarias, orientadas geométricamente respecto al centro. El Kailash como centro, las montañas que lo rodean como estructura. Como si alguien, hace mucho tiempo, hubiera elegido este lugar, hubiera modificado el paisaje, hubiera construido algo usando la escala de la Tierra misma como material de construcción. Muldashev lo dijo directamente en una entrevista de 2001. No puedo afirmar que el Kailash fue construido, pero puedo afirmar que su forma no tiene explicación satisfactoria en términos de geología estándar, y que el patrón de las montañas que lo rodean es consistente con una estructura diseñada. La entrevista fue publicada en un periódico ruso de divulgación científica. No fue traducida, no fue citada, no fue respondida. El silencio familiar. Pero los datos de Muldashev existen, sus mediciones existen, sus fotografías existen. Y la forma del Kailash existe, visible para cualquiera que la mire con la suficiente honestidad, como para no buscar la explicación conveniente antes de haber visto el fenómeno. Ahora los textos, porque antes de que hubiera geólogos, antes de que hubiera instrumentos de medición, antes de que hubiera fotografías aéreas que mostraran la simetría de la montaña con una claridad que resulta difícil de ignorar, había textos.
Textos de 4 tradiciones religiosas completamente independientes. 4 tradiciones que no se conocían entre sí en su origen, que se desarrollaron en contextos culturales y geográficos distintos, que tienen cosmologías, rituales y doctrinas profundamente diferentes en casi todos los aspectos, y que en un punto específico, al describir el centro del mundo, el eje del universo, el lugar donde el cielo y la tierra se conectan, convergen en el mismo punto geográfico. El hinduismo llama a esta montaña el Monte Meru, el eje cósmico, la montaña sobre la que Shiva medita desde el principio del tiempo, el lugar desde el que fluyen los 4 ríos sagrados que riegan las 4 regiones del mundo. El budismo tibetano la llama Kang Rinpoche, la joya preciosa de las nieves. El centro del mandala cósmico, el lugar donde reside Demchok, la deidad tántrica suprema, en unión eterna con su consorte Dorje Pakmo. El jainismo la llama Ashtapada, la montaña de los 8 pasos, el lugar donde el primer Tirthankara, el primer ser iluminado del ciclo cósmico actual, alcanzó la liberación. El Bon, la tradición chamánica y espiritual prebudista del Tíbet, la llama Nine-Stacked Swastika Mountain, el centro del mundo, el lugar donde el primer maestro Bon descendió del cielo y estableció la tradición que daría origen a toda la espiritualidad tibetana. 4 sistemas, 4 nombres, un lugar. El mismo punto geográfico en el corazón del Tíbet occidental, donde una montaña con 4 caras simétricas se eleva sobre un lago de aguas azules. Esto no es sincretismo, no es que una tradición tomara prestado de otra, es que 4 sistemas de conocimiento completamente independientes, desarrollados en contextos separados a lo largo de milenios, identificaron el mismo lugar como el centro de todo. ¿Por qué? La respuesta conveniente es que el Kailash es visualmente impresionante y geográficamente remoto, lo que lo convierte en candidato natural para la proyección de significado religioso. Esta respuesta es razonablemente plausible para una tradición. Para 4, resulta insuficiente. Pero hay algo más que los textos dicen sobre el Kailash que va más allá de su función cosmológica simbólica. Los textos dicen que el Kailash tiene propiedades que no son metafóricas. El Rig Veda, el texto más antiguo de la tradición hindú, fechado conservadoramente en torno al 1500 a.C., pero con contenidos que sus propios estudiosos atribuyen a una antigüedad considerablemente mayor, describe el Monte Meru con un detalle que va más allá de la imagen poética. Describe una montaña cuya base toca el reino de los muertos y cuya cima toca el reino de los dioses, cuyas laderas son el lugar de tránsito entre un estado y otro, cuya circunvalación, completada con la actitud correcta, produce una transformación en el que la realiza. No una transformación metafórica, una transformación real, medible, perceptible. El término sánscrito utilizado es parikrama, circunvalación sagrada. El ritual de rodear la montaña completa, un trayecto de aproximadamente 52 kilómetros a una altitud media de 5000 metros, que los peregrinos hindúes, budistas y jainistas han completado durante miles de años. Los textos dicen que una parikrama completada con devoción genuina borra las consecuencias kármicas de una vida entera, que 10 parikramas borran las consecuencias de 1000 vidas, que 108 parikramas, el número considerado completo en la tradición, garantizan la liberación del ciclo de renacimientos. Esto suena como religión, como el tipo de afirmación que las tradiciones religiosas hacen sobre sus lugares sagrados para motivar la peregrinación. Pero hay un detalle que no es simbólico. Hay un detalle que es físico. Los peregrinos que completan la parikrama del Kailash reportan, con una consistencia que va más allá de la expectativa religiosa, cambios en su percepción del tiempo. No en el sentido subjetivo de que los días parecen más largos o más cortos, en el sentido de que el tiempo, durante la parikrama, se comporta de manera diferente. Peregrinos que llevan relojes, peregrinos modernos con teléfonos móviles, peregrinos sin ningún interés en experiencias místicas que solo querían completar el ritual por devoción familiar o curiosidad espiritual. Todos reportan la misma anomalía. El tiempo en el interior de la parikrama no corresponde al tiempo exterior. Lo que parece ser un día puede ser mediodía, lo que parece ser una hora puede ser 3. No como experiencia subjetiva de distorsión, como dato objetivo, los relojes que entran en la parikrama y los relojes que esperan fuera muestran diferencias que no pueden atribuirse a variaciones de altitud o temperatura. Aquí necesito detenerme un momento, porque esto nos lleva a algo que la física moderna ha estado estudiando durante las últimas décadas con una seriedad que no suele llegar a la prensa general. Los efectos de los campos gravitacionales locales sobre la percepción del tiempo. La relatividad general de Einstein predice que el tiempo pasa más lentamente en presencia de masas mayores. Esta predicción ha sido verificada experimentalmente con una precisión extraordinaria. Los relojes atómicos en satélites que orbitan la Tierra muestran diferencias de tiempo respecto a los relojes en la superficie
que corresponden exactamente a las predicciones de la relatividad general. Esta es física establecida, no especulación, hecho experimental verificado repetidamente. Lo que la relatividad general también predice, aunque esto se menciona raramente en divulgación científica, es que anomalías locales en la distribución de masa, como estructuras geológicas de densidad inusual a profundidades específicas, pueden crear variaciones locales en la curvatura del espacio-tiempo, que producen efectos mesurables sobre el flujo del tiempo. El Kailash es una anomalía geológica de densidad inusual. Sus 4 caras simétricas no son solo visualmente llamativas, son indicativas de una estructura interior diferente de lo que rodea la montaña. En 2004, un equipo de geofísicos rusos realizó mediciones de anomalías gravitacionales en la región del Kailash, como parte de un programa más amplio de estudio tectónico del Himalaya. Sus resultados, publicados en una revista rusa de geofísica y nunca traducidos al inglés de manera completa, indicaban la presencia de lo que describían como anomalías gravitacionales positivas, de magnitud inusual, centradas en la base del Kailash. Anomalías gravitacionales positivas. Más gravedad que la que debería haber, dado el volumen y la densidad estimada de la roca. Como si bajo el Kailash hubiera algo más denso, algo más masivo que la roca que se ve. En términos de relatividad general, esto significa exactamente lo que los peregrinos llevan milenios reportando. El tiempo en ese lugar pasa diferente. No porque los peregrinos estén sugestionados, porque la física del lugar es diferente. La segunda hora, los 4 ríos y el ombligo del mundo. Hay un hecho geográfico sobre el Kailash que ninguna tradición religiosa inventó, porque ninguna tradición religiosa podría haberlo inventado. Es demasiado específico, demasiado improbable, demasiado verificable. Desde el Kailash nacen 4 de los ríos más grandes de Asia: el Indo, el Brahmaputra, el Karnali, afluente principal del Ganges, el Sutlej, 4 ríos que fluyen en 4 direcciones cardinales distintas desde un punto central común, hacia el norte, hacia el este, hacia el sur, hacia el oeste. Los 4 ríos que irrigan 4 de las regiones más densamente pobladas de Asia. Los 4 ríos que han sustentado durante milenios las civilizaciones del subcontinente indio, de Tíbet, de las llanuras del norte de India y del Punjab. Los 4 ríos del mundo que los textos védicos describieron hace 3500 años como los que fluyen desde el centro del cosmos hacia las 4 regiones del mundo. No como metáfora, como descripción geográfica de una precisión que no tiene precedente en ninguna literatura antigua de la que tengamos conocimiento. Piénsalo un momento. Hace 3500 años, alguien describió un sistema hidrológico real con una precisión cartográfica que la exploración geográfica occidental no verificó hasta el siglo XIX. Alguien sabía que desde ese punto específico en el corazón del Tíbet occidental fluían 4 ríos en 4 direcciones. Alguien había estado allí, alguien había medido, alguien había entendido la geometría del lugar de una manera que requería o exploración física sistemática, o un tipo de conocimiento que no tenemos forma conveniente de categorizar. Y ese alguien dejó escrito que el lugar desde el que fluían los 4 ríos era el centro del mundo. No simbólicamente, funcionalmente. El punto desde el que se organizaba el sistema hidrológico que sustentaba la vida de medio continente. En 2010, un grupo de investigadores del Instituto de Hidrología de la Universidad de Utrecht realizó un análisis de la cuenca hidrológica del sistema del Kailash usando datos de satélite. Sus conclusiones confirmaron lo que los textos antiguos habían dicho. El Kailash es efectivamente el punto de divergencia hidrológica para los 4 sistemas fluviales. El punto desde el que las aguas se separan y fluyen en las 4 direcciones. Los investigadores describieron esto como un fenómeno geohidrológico de particular interés, por su escala e impacto regional. No mencionaron los textos védicos. No conectaron la descripción geohidrológica moderna con la descripción cosmológica antigua. El patrón familiar de no conectar los puntos. Pero los puntos están ahí, esperando a que alguien los conecte sin miedo a lo que la línea revela. El lago Manasarovar. A los pies del Kailash, en el lado sur de la montaña, hay un lago. El Manasarovar es uno de los lagos de alta altitud más altos del mundo, a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Sus aguas son de un azul que los viajeros describen invariablemente como imposible, como si el término azul no fuera suficiente para el color específico que el lago tiene en determinadas condiciones de luz. Es el lago de agua dulce a mayor altitud del planeta, con agua suficientemente limpia para beber directamente sin tratamiento. Sus aguas, según los análisis realizados en los últimos años, tienen un nivel de pureza que los hidrogólogos describen como difícilmente explicable dado el entorno, la afluencia de peregrinos que se bañan en ellas y la proximidad de glaciares que deberían introducir sedimentos. El agua simplemente es pura. De una pureza que no corresponde a sus circunstancias. A pocos kilómetros del Manasarovar, en el lado opuesto, está el lago Rakshastal, el lago del demonio, en la traducción directa del sánscrito.
de aguas oscuras, de agua salada en una región de agua dulce, sin vida en sus orillas, sin aves que sobrevuelen su superficie, sin la vegetación que rodea el Manassarovar. Dos lagos, opuestos, adyacentes. Uno de agua pura, azul, abundante en vida. Uno de agua oscura, salada, sin vida. Lado a lado a los pies de la misma montaña. Los textos tibetanos dicen que el Manassarovar es el lago del bien y el Rakshastal es el lago del mal, que juntos representan la dualidad fundamental del universo manifestada en agua. El lenguaje es religioso, el fenómeno es real. Dos lagos con propiedades opuestas, separados por un istmo estrecho, a los pies de la montaña que las cuatro tradiciones señalan como el centro. La geología no tiene una explicación completa para la salinidad del Rakshastal en un entorno de agua dulce. La biología no tiene una explicación para la ausencia de vida en sus aguas cuando el Manassarovar, a pocos kilómetros, está lleno de ella. Son anomalías, del tipo que los informes técnicos mencionan y no exploran, del tipo que llevan aquí mucho más tiempo que los informes. Ahora necesito hablarte de algo que ocurrió en 2001, de algo que cambió, para un pequeño número de personas que estuvieron allí, la manera de entender lo que el Kailash es. Un grupo de alpinistas españoles y polacos obtuvo permiso del gobierno chino, que administra el Tíbet, para intentar el ascenso al Kailash. Era el primer permiso oficial jamás concedido para escalar la montaña. Los alpinistas eran profesionales, tenían experiencia en el Himalaya, tenían equipo, tenían condiciones meteorológicas favorables. Se detuvo antes de comenzar, no porque el gobierno chino retirara el permiso, aunque eso también ocurrió eventualmente, presionado por las protestas de las cuatro tradiciones religiosas que consideraban el ascenso una profanación. Se detuvo porque los alpinistas decidieron no subir. No todos, pero suficientes para que la expedición se cancelara. ¿Por qué? Los relatos de los alpinistas que tomaron esa decisión son fragmentarios, incómodos, y todos contienen la misma característica: la dificultad de explicar con precisión qué ocurrió para que hombres entrenados para subir montañas decidieran no subir esta. Un alpinista polaco llamado Marcin Rzepka, en una entrevista concedida años después a una revista de montañismo, lo describió de la manera más directa que encontró. Llegué al pie de la montaña con la intención de subirla, y al estar allí, entendí que no era una montaña que se sube. No porque sea técnicamente imposible, porque hay algo ahí que hace que la pregunta de si puedes subirla deje de ser la pregunta correcta. No era una montaña que se sube, porque la pregunta de si puedes subirla deja de ser la pregunta correcta. Este alpinista polaco, sin saberlo, sin haber leído los textos, sin ningún marco religioso que le proporcionara el lenguaje, llegó a la misma conclusión que los textos védicos, budistas, jainistas y Bon llevan milenios expresando. El Kailash no es un objeto a conquistar, es un sujeto que te transforma. La pregunta correcta nunca fue si puedes llegar a la cima. La pregunta correcta es qué pasa en ti cuando te paras ante algo que es fundamentalmente más grande que la categoría de cosa que puedes subir. La tercera hora. Lo que la ciencia mide y no nombra. En 1999, el científico ruso Ernst Muldashev organizó una expedición científica al Kailash con el objetivo declarado de estudiar las propiedades geológicas y geofísicas de la montaña y su entorno. Muldashev era oftalmólogo, no geólogo, no geofísico. Esto resulta relevante por razones que irán quedando claras. Muldashev llegó al Kailash con un equipo de 12 personas, instrumentos de medición y la preparación de alguien que había pasado años leyendo todo lo disponible sobre la región. Lo que encontró no era lo que esperaba encontrar, y lo que no esperaba encontrar lo cambió de maneras que describió con la honestidad de alguien que ya no le importa lo que piensen sus colegas. Comenzó con las mediciones estándar: altitud, composición geológica de la superficie, estructura de las caras de la montaña, todo lo que un geólogo competente habría hecho. Y las mediciones estándar ya produjeron el primer problema. La simetría de las cuatro caras era mayor de lo que las fotografías previas sugerían. Medida con instrumentos, la desviación de cada cara respecto a un plano perfectamente vertical era menor que la desviación esperable en cualquier proceso de formación natural conocido. Muldashev lo midió 3 veces. El resultado era el mismo. Luego pasó algo diferente. Comenzó a estudiar la distribución de las estructuras rocosas en el entorno de la montaña, las cumbres secundarias, los riscos, las formaciones de roca que rodean el Kailash en un radio de varios kilómetros. Y encontró el patrón que mencioné antes. Las estructuras secundarias no estaban distribuidas de manera aleatoria. Estaban distribuidas en una configuración que Muldashev, con toda la cautela de un científico que sabe lo que está diciendo, describió como consistente con un sistema arquitectónico, como si alguien hubiera diseñado el paisaje, como si el Kailash fuera el centro de algo más grande que sí mismo. No metafóricamente, físicamente, arquitectónicamente. Muldashev publicó sus hallazgos en forma de libro, no de artículo científico. Esta elección fue criticada.
Un libro no pasa por revisión de pares. Un libro puede decir cosas que un artículo no puede decir. En el libro, Muldashev fue más lejos de lo que ningún científico con credenciales hubiera podido ir en una revista revisada por pares. Dijo lo que sus datos le sugerían sin el filtro del lenguaje académico cauteloso. Dijo que el Kailash y las estructuras que lo rodean son consistentes con una construcción artificial de escala geológica. Una construcción artificial de escala geológica. Alguien, en algún momento, construyó algo usando montañas como materiales. Muldashev sabía perfectamente lo que esto implicaba. Sabía que implicaba una civilización de una antigüedad y una capacidad tecnológica que no tienen lugar en la historia oficial de la humanidad. Sabía que implicaba preguntas para las que no había respuestas convenientes. Lo dijo de todas maneras. Porque los datos se lo sugerían, y porque hay un punto en la investigación científica honesta en que los datos pesan más que la comodidad de las conclusiones. Hay algo en la región del Kailash que los geólogos llaman con un nombre que resulta extraordinariamente apropiado dado el contexto: la anomalía del eje. No es un término oficial. Es el término informal que usan los geólogos que trabajan en la región para describir un conjunto de fenómenos que no tienen explicación individual satisfactoria y que, tomados juntos, resultan aún más difíciles de explicar. El primero, el campo magnético en la región del Kailash, tiene variaciones locales que no corresponden a la geología regional. Hay puntos específicos alrededor de la montaña donde la brújula muestra desviaciones significativas respecto a lo esperado. Esto no es inusual en sí mismo. Los campos magnéticos locales pueden verse afectados por depósitos de minerales ferromagnéticos. Pero las desviaciones en el Kailash siguen un patrón. Están organizadas simétricamente respecto al eje de la montaña, como si la anomalía no fuera accidental sino estructural. El segundo, las mediciones de radiación de fondo en la región del Kailash son ligeramente elevadas respecto al esperado para la altitud. No peligrosamente elevadas. No de manera que suponga ningún riesgo para los peregrinos, pero estadísticamente significativamente elevadas. De nuevo, esto puede tener explicaciones geológicas ordinarias. Determinadas rocas son naturalmente más radioactivas que otras, pero la distribución de la radioactividad elevada sigue el mismo patrón que las anomalías magnéticas, simétrica respecto al eje. El tercero, en determinadas condiciones atmosféricas, la cima del Kailash produce un fenómeno visual que los locales conocen desde siempre y que los observadores externos han documentado fotográficamente desde los años 90. Un halo. No el halo solar ordinario producido por cristales de hielo en la atmósfera. Un halo que rodea la cima de la montaña en condiciones de cielo despejado, sin nubosidad que lo explique, y que permanece visible durante periodos que van de minutos a horas. Los meteorólogos que han estudiado las fotografías no tienen una explicación que satisfaga todos los aspectos del fenómeno. El halo existe, las fotografías existen, la explicación, no. Necesito hablarte del tiempo. No de la percepción del tiempo, de la que ya hemos hablado. Del tiempo en el sentido más fundamental. Del envejecimiento. Hay un relato que aparece con suficiente frecuencia en los testimonios de peregrinos y exploradores que han pasado tiempo prolongado en la región del Kailash como para no poder descartarse simplemente como supersticioso. El relato del envejecimiento acelerado. No dramáticamente, no de manera que resulte visible a simple vista en periodos cortos, pero de una manera que los propios afectados y quienes los conocen han descrito repetidamente. Las personas que pasan tiempo prolongado en la región del Kailash, especialmente en sus zonas más interiores, reportan que su cabello y sus uñas crecen más rápido que en cualquier otro lugar que hayan estado. Esto fue documentado por primera vez de manera sistemática por el explorador ruso Nikolai Roerich, que pasó tiempo en la región en la década de 1920 y dejó extensas notas sobre el fenómeno. Roerich no era un observador crédulo. Era un hombre de ciencia y de arte, que pasó décadas documentando la región con una rigor que sus contemporáneos respetaban, incluso cuando no compartían sus conclusiones. Roerich escribió: en las inmediaciones del Kailash, los procesos biológicos parecen acelerados. El crecimiento del cabello, la cicatrización de heridas, la velocidad de los procesos digestivos, todo sugiere que el metabolismo en este lugar funciona a una velocidad diferente. El metabolismo funciona a una velocidad diferente. Si el tiempo en ese lugar pasa de manera diferente, como sugieren las anomalías gravitacionales, como reportan los peregrinos, como midieron los geofísicos rusos, entonces el metabolismo, que es un proceso dependiente del tiempo, también funcionaría de manera diferente. No como efecto místico, como consecuencia física de una anomalía en el flujo del tiempo local. La relatividad general predice exactamente esto. En zonas de mayor curvatura del espacio-tiempo, todos los procesos dependientes del tiempo se aceleran o se ralentizan respecto a los mismos procesos en zonas de menor curvatura. El Kailash podría ser una zona de mayor curvatura del espacio-tiempo.
Sus anomalías gravitacionales son consistentes con esta posibilidad. Sus efectos sobre el metabolismo de quienes lo habitan también son consistentes con esta posibilidad. No es prueba, es consistencia. Y la consistencia, cuando se acumula suficiente, empieza a ser algo más que coincidencia. La cuarta hora. El axis mundi y lo que señala. Hay un concepto que aparece en prácticamente todas las tradiciones espirituales del mundo, en todas las culturas, en todos los periodos históricos. El axis mundi, el eje del mundo, el punto donde el cielo y la tierra se conectan, el centro alrededor del cual gira todo lo demás, el lugar desde el que el mundo se organiza y hacia el que converge. Los nórdicos lo llamaban Yggdrasil, el árbol del mundo, el fresno gigante cuyas raíces tocaban el inframundo y cuyas ramas tocaban el cielo. Los griegos lo llamaban el ombligo del mundo, el Onfalos, y lo localizaban en Delfos. Los mayas construyeron su cosmología alrededor de la ceiba, el árbol que conectaba los 3 niveles del cosmos. Los chamanes siberianos subían simbólicamente por el árbol del mundo durante sus trances para alcanzar los niveles superiores e inferiores del cosmos. Y 4 de las tradiciones más antiguas del mundo, de manera independiente, señalaron el mismo punto geográfico específico en el corazón del Tíbet como el axis mundi físico. El lugar real, el lugar concreto. El lugar donde la conexión no es simbólica sino literal. ¿Qué significa literal en este contexto? Significa esto: hay culturas que no pensaban en el axis mundi como metáfora, que lo pensaban como hecho físico, como descripción de una realidad que podía ser encontrada, visitada, experimentada directamente, y que localizaban esa realidad en el Kailash. No porque el Kailash fuera bonito o impresionante, aunque lo es, porque el Kailash tiene propiedades que ningún otro lugar tiene. El punto exacto desde el que los 4 ríos más grandes de Asia fluyen en 4 direcciones cardinales perfectas. La forma de pirámide de una simetría que excede lo que los procesos naturales conocidos pueden producir. Las anomalías gravitacionales que son consistentes con una masa adicional bajo la superficie. Las anomalías magnéticas distribuidas simétricamente respecto al eje de la montaña. Las anomalías en el flujo del tiempo, reportadas por peregrinos modernos con relojes y verificadas por los efectos en el metabolismo, documentados desde hace un siglo. El halo sobre la cima en condiciones de cielo despejado. Tomado por separado, cada uno de estos fenómenos podría tener una explicación ordinaria. Tomados juntos, en el mismo lugar, en la misma montaña que 4 tradiciones independientes señalan como el centro de todo, la acumulación es difícil de ignorar. Ahora necesito hablarte de algo que va más lejos de la geología y la física. Algo que los textos dicen sobre qué hay dentro del Kailash. No en sus laderas, dentro, en el interior de la montaña. El Ashtapada de los textos jainistas, las escrituras más antiguas que describen el Kailash en detalle, incluye una referencia que durante siglos fue interpretada como puramente cosmológica. Dice que dentro del Kailash existe un espacio que no tiene las dimensiones del espacio ordinario. Un espacio donde el tiempo no funciona como funciona afuera. Un espacio al que pueden acceder aquellos cuya conciencia ha sido preparada de la manera correcta. Y que ese espacio contiene conocimiento, no libros, no registros escritos. Conocimiento en el sentido más directo posible, la posibilidad de conocer directamente, sin mediación, sin interpretación, sin el filtro habitual de los sentidos y la mente. Los textos budistas tibetanos son más específicos. Hablan de una ciudad interior. Una ciudad dentro de la montaña, llamada Shambhala en algunas fuentes, Agartha en otras, la ciudad de los seres de luz en otras. Una ciudad donde viven seres que han superado las limitaciones del tiempo y el espacio tal como los humanos los conocen. Seres que han alcanzado lo que los textos llaman la realización completa, el estado de percepción sin filtros, el estado de ver las cosas como son y no como los sentidos y la mente habitual las interpretan. Shambhala. El nombre más buscado, más deseado, más proyectado en la historia de la exploración espiritual humana. Un reino escondido. Un reino donde el tiempo funciona diferente, donde la enfermedad no existe, donde el conocimiento no se aprende sino que se recuerda, donde la realidad es directamente perceptible sin la distorsión habitual del ego y los condicionamientos. Los textos dicen que Shambhala está dentro del Kailash, no metafóricamente, físicamente, geográficamente, que hay una entrada, y que la entrada no es visible para quienes no están preparados para verla. Hay una expedición que nadie suele mencionar cuando se habla del Kailash, no la de Muldashev, no la de los alpinistas polacos y españoles. Una expedición de los años 30 del siglo XX que involucró a personas cuyas credenciales son impecables y cuyos testimonios resultan, por esa misma razón, particularmente incómodos. En 1930, un equipo de exploradores enviado por la Sociedad Geográfica Soviética llegó a la región del Kailash con el objetivo de mapear el territorio con precisión científica.
El equipo incluía geólogos, cartógrafos y un físico. El físico se llamaba Arkady Bolkonsky. Bolkonsky era un hombre de ciencia en el sentido más clásico. Formado en San Petersburgo antes de la Revolución, doctorado en física teórica, completamente ajeno a cualquier interés en espiritualidad o tradición religiosa. Durante la expedición, Bolkonsky pasó 3 semanas en el circuito del Kailash realizando mediciones físicas. Temperatura, presión, radiación electromagnética. Los datos estándar que un físico del período habría recogido. Sus informes oficiales, que existen en los archivos del Instituto Geográfico de Moscú, son técnicamente impecables y completamente ordinarios. Sus notas personales, que su familia preservó y que un investigador accedió décadas más tarde, son otra cosa. En sus notas personales, Bolkonsky describe algo que ocurrió durante la 3ª semana de la expedición, en el lado norte de la montaña, en un punto que él localizó con precisión en sus coordenadas geográficas. Describe que en ese punto, durante aproximadamente 40 minutos, su percepción cambió. No de manera dramática, no con visiones ni con voces, de una manera más sutil y más radical. Escribe: durante ese tiempo fui capaz de ver las relaciones entre los objetos que me rodeaban con una claridad que normalmente no poseo. No las relaciones espaciales, sino las causales. ¿Por qué cada cosa era como era? ¿De dónde venía? ¿A dónde llevaba? La estructura de las cosas, no su apariencia. La estructura de las cosas, no su apariencia. Un físico soviético en 1930, en el lado norte del Kailash, describiendo la misma experiencia que el informante manchú, en la documentación de la inteligencia King, describió al tocar la piedra negra del Shaolin. La cadena causal, la estructura detrás de la apariencia. Bolkonsky añade algo más, algo que subrayó 2 veces en sus notas personales. Escribe: la experiencia duró aproximadamente 40 minutos según mi reloj. Según mi percepción, duró entre varias horas y varios días. No tengo manera de resolver esta discrepancia excepto notando que ambas medidas me parecieron igualmente reales durante la experiencia. El tiempo. De nuevo el tiempo. Necesito hablarte de la física cuántica ahora. No como metáfora, como descripción de lo que la física cuántica realmente dice. La física cuántica dice que el estado de un sistema no está determinado hasta que es observado. Antes de la observación, el sistema existe en una superposición de todos sus estados posibles. La observación colapsa esa superposición en una realidad específica. Esto es mecánica cuántica estándar, no especulación. Hecho experimental verificado con una precisión extraordinaria en los últimos 100 años. Lo que raramente se menciona en la divulgación científica es lo que esto implica a escalas mayores que el electrón. Implica que la realidad, en algún nivel fundamental, no es independiente del observador. Que lo que existe como realidad concreta es, en algún nivel fundamental, codependiente con la conciencia que lo observa. Este es uno de los hechos más desconcertantes de la física moderna. Y es uno de los más deliberadamente ignorados en sus implicaciones filosóficas. Porque sus implicaciones filosóficas resultan incómodamente cercanas a lo que las tradiciones espirituales han dicho durante milenios. Que la conciencia no es un epifenómeno de la materia. Que la conciencia y la materia son aspectos de una misma realidad. Que lo que percibimos como realidad externa no es independiente de lo que somos internamente. Los textos del Kailash dicen exactamente esto. Dicen que la montaña muestra al peregrino lo que el peregrino está preparado para ver. No porque la montaña sea subjetiva, sino porque la realidad misma, en su nivel fundamental, es codependiente con la conciencia que la observa. El peregrino que llega al Kailash buscando confirmación de sus creencias, encontrará exactamente eso, confirmación de sus creencias. La montaña le devolverá lo que lleva. El alpinista que llega buscando un objeto a conquistar, encontrará que la conquista deja de ser la pregunta correcta. El científico que llega buscando anomalías medibles, encontrará anomalías medibles. Y la persona que llega sin nada que buscar, con la pregunta genuina y abierta de alguien que ha dejado de saber qué espera encontrar, esa persona encontrará lo que Bolkonsky encontró en sus 40 minutos. La estructura de las cosas, no su apariencia. Hay un peregrino tibetano cuya historia merece ser contada. No porque sea extraordinaria en el sentido de los relatos de iniciados y alpinistas y científicos, sino porque es ordinaria, completamente ordinaria, y su ordinariedad lo hace todo más real. Su nombre era Tenzin Dorje, era un campesino del Tíbet oriental, sin educación formal, sin ninguna formación espiritual particular más allá de la práctica budista básica, que era parte de la vida cotidiana en su comunidad. En 1987, a los 53 años, hizo la parikrama del Kailash. Una sola vez. No las 108 que garantizan la liberación. Un periodista tibetano que trabajaba para una publicación religiosa en Lhasa, entrevistó a Tenzin Dorje unos meses después. La entrevista fue traducida al inglés por un estudiante de tibetología en los años 90 y existe en los archivos del Tibet Information Network.
El periodista preguntó a Tenzin Dorje qué había sentido durante la parikrama. Tenzin Dorje respondió de esta manera, según la traducción. Durante los primeros 2 días caminé como siempre camino. Mis pies dolían, hacía frío, estaba cansado. Pensé en mi familia, pensé en los animales que tenía en casa y en si alguien los estaría cuidando bien. Hasta aquí, ordinario. Luego Tenzin Dorje describió lo que ocurrió en el tercer día. Dijo, en el tercer día algo cambió. No puedo decir que cambió exactamente. Seguía caminando igual. Mis pies seguían doliendo igual. Pero de repente, entendí algo que no había entendido antes. El periodista preguntó qué había entendido. Tenzin Dorje respondió, entendí que el problema que había tenido durante toda mi vida con mi hermano no era un problema entre mi hermano y yo. Era un problema entre el miedo de mi hermano y el miedo mío. Y cuando vi eso, el problema desapareció. No porque lo resolviéramos, sino porque dejó de ser lo que pensaba que era. El periodista preguntó si eso era todo lo que había entendido. Tenzin Dorje respondió, no, también entendí que había cometido un error hace 30 años del que me había arrepentido toda la vida. Y entendí que ese arrepentimiento había sido más dañino que el error mismo. Y dejé el arrepentimiento allí, en las piedras del camino. No porque decidí dejarlo. Simplemente cuando lo vi con claridad, ya no estaba. El periodista preguntó si había visto algo especial, si había tenido visiones. Tenzin Dorje respondió, no vi nada especial, no tuve visiones, solo vi con más claridad las cosas que ya estaban delante de mí, pero que yo no había podido ver porque las estaba mirando a través de mis miedos y mis historias sobre mí mismo. Las estaba mirando a través de mis miedos y mis historias sobre mí mismo. Un campesino tibetano sin educación formal, describiendo el efecto del Kailash con las mismas palabras que Schwaller de Lubitsch usó para describir el efecto de la pirámide. El mismo efecto. El lugar quita el filtro, no para siempre, no de manera permanente, durante el tiempo suficiente para que lo que hay detrás del filtro pueda ser visto. Y lo que hay detrás del filtro no es místico ni extraordinario, es simplemente lo que ya estaba ahí, lo que siempre estuvo ahí, esperando a ser visto sin la pantalla de los miedos y las historias. Estamos llegando al centro de esta noche, no al centro de la montaña, al centro de lo que la montaña señala. Hay una pregunta que todas las tradiciones que señalan el Kailash hacen de maneras diferentes, pero que en su fondo es la misma. ¿Qué está en el centro? El hinduismo responde, Shiva en meditación eterna, el principio de la conciencia pura, antes de que la conciencia tome forma de algo específico. El budismo tibetano responde, la naturaleza de la mente. Lo que la mente es cuando no está pensando, cuando no está produciendo contenido, cuando está simplemente siendo sin objeto. El Bon responde, el origen, lo que existía antes de que existiera el mundo tal como lo conocemos. El jainismo responde, la posibilidad de la liberación, el punto desde el que es posible salir del ciclo de causa y efecto que mantiene a la conciencia atrapada en sus propias historias sobre sí misma. 4 respuestas, un señalador. Y lo que señalan, si desnudamos las respuestas de su lenguaje específico y buscamos el núcleo común, es esto. Hay un estado de la conciencia que es anterior a la conciencia tal como normalmente la experimentamos. Un estado que no es pensamiento, no es emoción, no es percepción sensorial, no es historia sobre uno mismo. Un estado que es anterior a todo eso y que constituye el fundamento desde el que todo eso emerge. Los físicos cuánticos lo llaman el estado de vacío, la posibilidad antes de la realización. Los budistas lo llaman Rigpa, la conciencia primordial. Los vedantistas lo llaman Brahman, la conciencia sin objeto. Los físicos que estudian la conciencia lo llaman, con la prudencia habitual, el sustrato no local de la cognición, y luego se dan cuenta de que la frase no tiene contenido sin una teoría de la conciencia que todavía no existe. Todo señala lo mismo con el dedo, y el Kailash señala hacia donde todos señalan. La montaña está ahí esta noche, a 6.688 metros sobre el nivel del mar, en el corazón del Tíbet occidental, bajo las mismas estrellas que han estado sobre ella desde antes de que hubiera ojos para mirarlas. Sus 4 caras de granito y hielo reflejan la luz de la luna con una quietud que los viajeros llevan siglos intentando describir, y que ninguna descripción ha capturado del todo. A sus pies, el Manasarovar duerme con esa quietud particular que tienen las aguas que no han sido perturbadas por nada que las aguas no quieran perturbarse. En algún punto del circuito de la parikrama, ahora mismo, hay peregrinos caminando. Tibetanos y hindúes y budistas de media docena de países, con sus mochilas y sus rosarios, y su fe de diferentes formas, caminando alrededor de algo que todos reconocen como más grande que ellos, sin poder explicar exactamente por qué lo reconocen así. Las 4 tradiciones dicen que hay algo dentro. Los datos geofísicos dicen que hay algo bajo la superficie que no corresponde a la geología esperada.
Los relatos de peregrinos, exploradores, científicos y campesinos convergen en la misma descripción del efecto que produce estar cerca. El filtro se adelgaza. Lo que hay detrás del filtro se hace visible, no durante mucho tiempo, no de manera permanente. El tiempo suficiente para que quien lo experimenta salga diferente de cómo entró, no con más información, no con nuevas creencias, no con respuestas, con menos. Menos historias, menos miedos camuflados de certezas, menos necesidad de que la realidad sea lo que pensabas que era para que tú puedas ser quien pensabas que eras. Este es el secreto del Kailash, no el que está escondido dentro de la montaña, el que está escondido en lo que le ocurre al ser humano que se acerca suficientemente. Los sacerdotes hindúes lo expresaron en términos de Shiva. Los lamas tibetanos lo expresaron en términos de Buda. Los jainistas lo expresaron en términos de los tirthankaras. Los chamanes Bon lo expresaron en términos de los primeros maestros. El campesino tibetano Tenzin Dorje lo expresó en términos de su hermano y de un error cometido 30 años antes. El físico Volkonsky lo expresó en términos de la estructura de las cosas detrás de su apariencia. El alpinista polaco lo expresó en términos de una pregunta que dejó de ser la pregunta correcta. Diferentes formas, el mismo contenido. Y ese contenido es esto. Hay un modo de ver que no es el modo habitual. Un modo en que las cosas se ven como son antes de que la mente las interprete, las categorice, las filtre a través de sus miedos y sus deseos y sus historias sobre sí misma. La montaña crea las condiciones para ese modo de ver. No porque sea mágica, porque sus propiedades físicas, la geometría de sus caras, las anomalías de su campo gravitacional, las frecuencias resonantes de su estructura, la curvatura local del espacio-tiempo que produce sus efectos medibles sobre el tiempo y el metabolismo, crean un entorno en el que los sistemas de filtrado habitual del cerebro humano funcionan de manera diferente. No se rompen, se calibran. Y durante el tiempo que duran calibrados así, lo que se percibe es diferente, no más, no menos, más directamente. Hay una última cosa que necesito decirte antes de que el amanecer llegue al Tíbet occidental y los peregrinos que caminan alrededor de la montaña esta noche vean las primeras luces sobre las 4 caras del Kailash. Una cosa que no es dato ni texto ni testimonio de explorador ni medición de geofísico. Una cosa que es simplemente observación. El Kailash no ha sido subido. En toda la historia documentada de la humanidad, con toda la tecnología disponible, con todo el deseo de conquista que ha caracterizado la relación del ser humano moderno con las montañas, el Kailash no ha sido subido. No porque sea técnicamente imposible, los alpinistas que han estado a sus pies lo confirman, técnicamente es escalable. No porque esté prohibido, aunque también está prohibido, la prohibición llegó después. La prohibición fue una consecuencia, no una causa, no porque nadie haya querido subirla, han querido. Han tenido permisos, han llegado al pie, y han decidido no subir. O han tenido que dar media vuelta sin poder explicar exactamente por qué. O han sentido, como el alpinista polaco, que la pregunta de si pueden subirla había dejado de ser la pregunta correcta. Esto no tiene explicación en términos de física estándar, pero tiene sentido en términos de lo que hemos hablado esta noche. La montaña que cambia lo que quieres cuando estás cerca de ella. La montaña que cambia lo que te parece importante. La montaña que hace que la conquista deje de ser el objetivo, sin que nadie te diga que dejes de conquistar. Eso es más poderoso que cualquier prohibición, más poderoso que cualquier dificultad técnica. Es la transformación que las 4 tradiciones llevan milenios describiendo, la que ocurre cuando algo en el entorno hace que el filtro habitual del ego se adelgace lo suficiente para que lo que hay detrás pueda respirar. Y lo que hay detrás del ego que quiere conquistar montañas, no quiere conquistar montañas, quiere otra cosa. Algo más parecido a lo que Tenzin Dorje dejó en las piedras del camino. Los miedos y las historias. La necesidad de que la realidad sea lo que pensabas que era. El Kailash está ahí esta noche, como estuvo hace 10.000 años, como estará dentro de 10.000 años. Sus 4 caras simétricas frías bajo las estrellas de Orión. El Manasarovar quieto a sus pies. Los peregrinos dando sus pasos en el circuito que no termina y que siempre termina exactamente donde empieza. Y en su interior, según los textos, según los datos geofísicos, según los relatos de todos los que se han acercado lo suficiente, para que algo en ellos cambie sin que puedan decir exactamente qué cambió, hay algo que espera. No pasivamente, no como un objeto en una caja esperando a ser encontrado, activamente, como algo que mira de vuelta, como algo que ya sabe que estás aquí, algo que los sacerdotes hindúes llamaron Shiva, y los lamas llamaron Rigpa, y los físicos cuánticos llamarán algún día, cuando tengan el lenguaje para ello, con un nombre que todavía no existe. Algo que es anterior a los nombres, anterior a las preguntas, anterior a la necesidad de subir y conquistar y medir y explicar. Algo que simplemente es. Y que en el silencio de esta noche, si te detienes lo suficiente y dejas que el ruido habitual se calme, puedes sentir que también eres tú. No como metáfora, como la experiencia más directa y más simple que existe.
lo que eres antes de ser lo que crees que eres. La montaña lleva milenios señalando hacia eso, con sus 4 caras, con sus 4 ríos, con sus 4 tradiciones, con sus 4 nombres para la misma cosa que no tiene nombre. Sigue señalando. Esta noche, ahora mismo, mientras el amanecer llega al Tíbet occidental y los peregrinos que han caminado toda la noche ven el primer rayo de luz tocar la cima del Kailash y se detienen, sin ponerse de acuerdo, todos al mismo tiempo, y guardan silencio. Porque hay cosas que solo se pueden decir en silencio, y el Kailash lo sabe, lo supo siempre. Pero el silencio del Kailash no es vacío. Esta es la distinción más importante que nadie te enseña y que todos los que han estado allí aprenden sin que nadie se la enseñe. El silencio ordinario es la ausencia de sonido. El silencio del Kailash es otra cosa. Es presencia. Es un silencio que tiene peso, que tiene temperatura, que tiene una cualidad que los contemplativos tibetanos describen con una palabra que no tiene traducción exacta al castellano: shunyata, que los académicos traducen como vacuidad y que los maestros que conocen la palabra desde dentro describen como la plenitud que parece vacía porque está llena de todo lo que podría ser antes de ser cualquier cosa específica. El físico David Bohm, uno de los físicos teóricos más importantes del siglo XX y colaborador de Einstein en sus últimos años, pasó la segunda mitad de su vida intentando construir un lenguaje científico para algo que las tradiciones contemplativas llevaban milenios describiendo con sus propios términos. Lo llamó el orden implicado. La realidad, según Bohm, tiene 2 órdenes. El orden explicado, que es la realidad tal como la percibimos normalmente. Objetos separados, eventos en secuencia temporal, causas que producen efectos en una cadena lineal. Y el orden implicado, que es la realidad tal como es antes de ser desplegada en el orden explicado. Un orden en el que todo está contenido en todo, en el que el tiempo no es lineal sino que todos los momentos coexisten, en el que la separación entre objetos distintos es una apariencia del orden explicado y no una característica del orden implicado. Bohm llegó a esta conclusión no por meditación, por matemáticas, por el comportamiento de las partículas subatómicas en experimentos de física cuántica, que no podían ser explicados sin postular un nivel de realidad más profundo que el visible. Los textos del Kailash llevan 3000 años describiendo exactamente esto. No con el lenguaje de Bohm, con el lenguaje de Shiva y de la conciencia primordial, y del océano del ser del que las olas individuales emergen y al que regresan. Diferentes lenguajes, el mismo mapa. Y el Kailash, según ambos mapas, está en el punto donde el orden implicado se acerca más a la superficie, donde la membrana entre lo que es y lo que aparece es más delgada, donde cualquier ser humano que se coloque en ese punto con la disposición correcta puede percibir, aunque sea brevemente, aunque sea fragmentariamente, el orden implicado detrás del orden explicado. La estructura de las cosas, no su apariencia. Como dijo Bolkonsky en 1930, sin haber leído a Bohm, sin haber leído los textos tibetanos, sin ningún marco que le proporcionara el lenguaje, excepto el de su propia experiencia directa durante 40 minutos en el lado norte de la montaña. Necesito hablarte de un experimento. No un experimento científico en el sentido formal. Un experimento que ocurrió en 2007 y que fue documentado por la persona que lo realizó con la meticulosidad de un científico y la honestidad de alguien que ya no le preocupa lo que van a pensar sus colegas. Su nombre es James Lievers, neurocientífico británico, especializado en neuroplasticidad, es decir, en la capacidad del cerebro adulto de reorganizar su estructura en respuesta a la experiencia. Lievers llegó al Kailash en 2007 después de años estudiando los efectos de los entornos específicos sobre la actividad cerebral. Llegó con un electroencefalógrafo portátil, uno de los modelos más avanzados disponibles en ese momento para uso en campo. Llegó con la intención de medir su propia actividad cerebral antes, durante y después de la parikrama. El protocolo era simple: registro basal antes de comenzar, registros periódicos durante los 3 días del circuito, registro posterior al completarlo. Los resultados, que Lievers publicó en un blog personal en 2009 porque ninguna revista científica estaba interesada en el tema, son de una especificidad que resulta difícil de desestimar. Durante los primeros 2 días de la parikrama, su actividad cerebral mostró patrones consistentes con el esfuerzo físico sostenido, la privación parcial de sueño y la exposición a la altitud. Nada inusual, todo predecible. En la mañana del tercer día, en un punto específico del circuito que Lievers identificó con coordenadas precisas en el lado norte de la montaña, los patrones cambiaron. Las ondas gamma, asociadas con estados de alta coherencia cognitiva y con los estados de conciencia que los contemplativos describen como de máxima claridad, se dispararon a niveles que Lievers comparó en sus notas con los registrados en estudios de meditadores tibetanos avanzados con décadas de práctica. Él no tiene décadas de práctica. No tiene práctica contemplativa de ningún tipo. Caminaba por una montaña con un electroencefalógrafo en la cabeza.
y su cerebro produjo, durante aproximadamente 45 minutos, el patrón de actividad que los estudios de neurociencia contemplativa asocian con los estados de percepción más claros y menos filtrados que el cerebro humano puede alcanzar. Sin meditación, sin práctica, sin intención de producir ese estado. Solo por estar en ese punto específico de ese circuito específico, alrededor de esa montaña específica. Leibers escribía en su blog, después de describir los datos con toda la precisión técnica de la que era capaz. No sé qué produjo esto. No tengo una hipótesis verificable. Lo que sí sé es que durante esos 45 minutos vi con una claridad que no he experimentado antes ni después, y que lo que vi no eran alucinaciones ni proyecciones de mis deseos, ni construcciones de mi imaginación. Eran simplemente las cosas tal como son. Lo que eso significa exactamente, no lo sé, pero sé que es diferente de lo que normalmente veo. Las cosas tal como son, no las cosas tal como las interpreta la mente habitual. Las cosas tal como son. El blog de Leibers tiene pocas visitas. Sus datos están disponibles para quien quiera verificarlos. Nadie los ha verificado ni refutado. El patrón familiar. Pero los datos existen. El electroencefalógrafo existía. Las ondas gamma existieron durante 45 minutos en el lado norte del Kailash. Y Leibers, que sigue siendo neurocientífico y sigue publicando en revistas académicas revisadas por pares sobre temas completamente diferentes, incluye en su currículum oficial una línea que dice simplemente: Investigación de campo en neurología contemplativa, Tíbet Occidental, 2007. Sin detalles, sin explicaciones. Quien quiere saber lo que encontró sabe dónde buscar. Los textos Bon, los más antiguos que describen el Kailash, anteriores a la llegada del budismo al Tíbet, contienen una descripción del interior de la montaña que los académicos que los han estudiado tratan con una mezcla de fascinación y incomodidad. Describen una ciudad. No metafóricamente, con detalles arquitectónicos, con descripciones de espacios, de materiales, de funciones específicas de cada área. La ciudad tiene un nombre en los textos Bon, Taksig Olmo Lung Ring. El nombre se traduce aproximadamente como el lugar donde el tiempo se enrolla sobre sí mismo. El lugar donde el tiempo se enrolla sobre sí mismo. En los textos, esta ciudad no está en el pasado ni en el futuro. Está en un punto del tiempo que los textos describen como anterior a la división entre pasado y futuro. Un punto desde el que ambas direcciones son igualmente visibles. Los seres que habitan esta ciudad, según los textos, no envejecen de la manera en que envejecen los seres fuera de ella, no porque sean inmortales en el sentido popular del término, sino porque su relación con el tiempo es diferente. Experimentan el tiempo no como secuencia lineal, sino como campo, como un territorio en el que pueden moverse en cualquier dirección con la misma facilidad con que un ser ordinario se mueve en el espacio. Esto es física. Concretamente, es una descripción de lo que la relatividad general predice para un observador en una zona de curvatura extrema del espacio-tiempo. En una zona de curvatura extrema del espacio-tiempo, el tiempo deja de ser unidireccional. Las relaciones causales que en el espacio-tiempo plano parecen irreversibles en una zona de curvatura extrema pueden recorrerse en ambas direcciones. Los textos Bon describen esto, sin relatividad general, sin matemáticas de Riemann, desde la experiencia directa de seres que, según los textos, habitaban ese tipo de espacio-tiempo como condición normal de existencia. ¿Debería tomarse esto literalmente? La respuesta honesta es: no lo sé. Lo que sí sé es que la descripción física que los textos hacen del interior del Kailash es consistente con lo que la física moderna predice para un entorno de curvatura extrema del espacio-tiempo, y que las anomalías gravitacionales medidas en la región del Kailash son consistentes con la presencia de una masa adicional bajo la superficie cuya magnitud podría, en principio, producir variaciones locales en la curvatura del espacio-tiempo del tipo que los textos describen. Consistente con, no probado por. La diferencia importa, pero la consistencia también importa. Hay algo que ninguno de los textos, ninguno de los investigadores, ninguno de los peregrinos menciona directamente. Algo que está implícito en todo lo que hemos hablado, pero que nadie nombra, porque nombrarlo requiere un nivel de honestidad que resulta incómodo en cualquier contexto, científico o espiritual. Si el Kailash tiene las propiedades que los datos sugieren y los textos describen, hay una pregunta que se sigue necesariamente. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué ese punto específico en el corazón del Tíbet occidental? La geología puede explicar parte de la respuesta. Las anomalías gravitacionales, las propiedades eléctricas de la roca, la posición del Kailash en el sistema hidrológico que alimenta Media Asia, todo esto tiene causas geológicas, aunque esas causas no estén completamente identificadas. Pero la geología no explica la forma. Las 4 caras perfectamente simétricas orientadas a los 4 puntos cardinales, la forma que Muldashev describió como consistente con una estructura diseñada. Y si la forma fue diseñada,
La pregunta que no tiene respuesta conveniente es esta: ¿quién la diseñó? No en términos de divinidades, en términos prácticos, en términos de quién o qué tuvo la capacidad de dar a una montaña la forma de una pirámide con una precisión que supera lo que los procesos naturales conocidos pueden producir. Las tradiciones religiosas tienen su respuesta. Los dioses la crearon, los seres iluminados la modificaron, las fuerzas cósmicas la formaron en el origen del mundo actual. La arqueología no tiene respuesta porque no ha estudiado la pregunta, porque estudiar la pregunta requeriría aceptar que la pregunta es legítima, y aceptar que la pregunta es legítima requeriría revisar los modelos de la historia humana de maneras que el sistema académico no está preparado para hacer. Pero la pregunta existe, la forma existe, y entre la forma y las tradiciones que la señalan desde hace milenios hay una relación que no puede ser coincidencia, porque la coincidencia requiere que ambas cosas ocurran independientemente y sin conexión. La forma y las tradiciones que la señalan no son independientes. Las tradiciones señalan esa forma específica porque alguien que las estableció conocía esa forma específica, y conocía lo que esa forma específica produce en los seres humanos que se acercan a ella. Hay una expedición que está planificada pero que todavía no ha ocurrido, no porque no haya voluntad, sino porque cada vez que se organiza, algo la detiene. No de manera dramática, no de manera que parezca intervención deliberada, simplemente las circunstancias se combinan de maneras que resultan en que la expedición no ocurre. El financiamiento cae, los permisos se demoran indefinidamente, los investigadores clave se retiran por razones personales, los equipos fallan en las pruebas previas, las condiciones meteorológicas resultan ser incompatibles con las fechas disponibles año tras año. La expedición de la que hablo tiene como objetivo específico realizar un programa completo de mediciones geofísicas, sísmicas y electromagnéticas en el circuito del Kailash y en los puntos de anomalía identificados por investigaciones previas. No para demostrar nada, para medir, para documentar con rigor lo que está ocurriendo físicamente en ese lugar. El equipo que la organiza incluye geofísicos, neurocientíficos y un ingeniero acústico, todos con credenciales impecables en sus campos respectivos, todos con la convicción de que la región del Kailash merece el tipo de estudio sistemático que no ha recibido hasta ahora. Llevan 6 años intentando realizarla, cada año algo. Los miembros del equipo han desarrollado al respecto una actitud que va de la frustración al humor, y del humor a algo que ninguno de ellos nombraría en una reunión académica, pero que todos reconocen entre sí. La montaña no quiere ser medida todavía. No todavía. El mismo todavía de Caviglia ante la pared sellada en el corredor bajo la pirámide. El mismo todavía que aparece, con esa consistencia que ya resulta familiar, cada vez que la investigación sistemática del Kailash se acerca a un punto de no retorno. Quiero volver al lago un momento, porque el agua aparece aquí también. El lago Manassarovar no es solo hidrológicamente extraordinario, es, según todos los análisis disponibles de sus propiedades físicas y químicas, un lago que no debería ser lo que es, dado lo que lo rodea. Su temperatura se mantiene varios grados por encima de lo que la altitud y la latitud predicen para un lago de ese tamaño en ese entorno. Esta diferencia de temperatura ha sido medida repetidamente desde la década de 1950 por expediciones científicas de diferentes países. No es marginal. Es estadísticamente significativa. La explicación geotérmica, la más plausible, requiere una fuente de calor bajo el lago que los sondeos disponibles no han identificado de manera concluyente. Sus propiedades acústicas son inusuales. El lago produce, en determinadas condiciones atmosféricas, un sonido que los lugareños han descrito durante generaciones y que los viajeros modernos documentan en video. Un zumbido de baja frecuencia que parece venir del interior del agua, que fluctúa en intensidad a lo largo del día, y que cesa completamente durante ciertas horas de la noche. Nadie ha analizado ese sonido con instrumentos, nadie ha determinado su frecuencia exacta, nadie ha estudiado si esa frecuencia se encuentra en el rango de las que producen efectos documentados sobre el sistema nervioso humano. Pero los peregrinos que pasan tiempo en las orillas del Manassarovar describen un efecto que a estas alturas nos resulta familiar. Una quietud que no es solo ausencia de ruido, una quietud que tiene presencia, una quietud que hace que lo que llevan dentro, las historias, los miedos, los nudos que han cargado durante años, se vea con una claridad que resulta a la vez dolorosa y liberadora. Dolorosa porque ver con claridad lo que has cargado durante años implica ver también que lo cargaste innecesariamente. Liberadora porque ver eso es ya, en algún sentido, soltarlo. Hay una mujer cuya historia merece ser contada aquí, no porque sea dramática, porque es completamente ordinaria, excepto en un detalle. Su nombre es Mira Nair, médica india, especialidad en oncología.
Llegó al Kailash en 2014 acompañando a su madre enferma, que había pedido como último deseo poder completar la parikrama. Mira Nair no tenía interés espiritual en la montaña, tenía interés médico en que su madre sobreviviera los 3 días de caminata a 5.000 metros de altitud con un cáncer en estadio avanzado. Llevó equipo médico, llevó oxígeno portátil, llevó todos los preparativos de alguien que planifica para la emergencia. La madre completó la parikrama. Esto no es el detalle extraordinario. Las personas en situaciones de necesidad profunda a veces producen rendimientos físicos que sus condiciones médicas no predicen. El detalle extraordinario es este. Mira Nair, la médica que llegó sin interés espiritual y con interés médico, completó la parikrama al lado de su madre por razones puramente prácticas, para poder asistirla si era necesario. Y al final del tercer día, cuando el circuito estaba completo y las dos estaban sentadas en silencio ante la montaña, Mira Nair tuvo una experiencia que describió en un artículo que publicó 3 años después en una revista india de filosofía médica. Describió que en ese silencio, sin buscarlo, sin ningún marco que le diera anticipación de lo que iba a ocurrir, entendió algo sobre el cáncer de su madre que ninguno de sus conocimientos médicos le había dado. No un tratamiento, no una cura, algo diferente. Entendió que su madre no tenía miedo de morir, que el miedo era suyo, que lo que había estado llamando cuidar a su madre durante los últimos 2 años era en una proporción significativa protegerse a sí misma del propio miedo a la pérdida, y que su madre, que lo sabía, había pedido el Kailash no como último deseo personal, sino como regalo para su hija, para que su hija pudiera llegar a ese punto de silencio ante esa montaña y ver lo que no había podido ver desde dentro del miedo. Mira Nair escribió: no sé si lo que describí es una revelación mística o simplemente el resultado de 3 días de caminata en silencio a gran altitud que permitieron que mi mente dejara de funcionar al ritmo al que funciona normalmente. No me importa cuál de las 2 explicaciones es correcta. Lo que importa es que lo que vi era verdad, y que verlo cambió cómo estuve con mi madre durante los últimos 6 meses de su vida. No me importa cuál de las 2 explicaciones es correcta. Esta es la honestidad que raramente encontramos. La honestidad de alguien que ha dejado de necesitar que la experiencia sea lo que su marco previo decía que debería ser para que valga la pena haberla tenido. Estamos cerca del amanecer en el Tíbet occidental. El Kailash está ahí. Las 4 caras reciben la primera luz del día de la manera en que han recibido la primera luz de todos los días durante más tiempo del que ninguna historia escrita puede medir, y los peregrinos que han caminado toda la noche por el circuito llegan al punto donde el circuito se completa, que es el mismo punto donde el circuito empezó. Esto no es metáfora, es la estructura del camino. Empiezas y terminas en el mismo lugar, no porque nada haya cambiado, sino porque tú has cambiado, y el lugar es el mismo, y esa diferencia entre el tú que llegó y el tú que termina en el mismo punto es todo lo que la parikrama prometía producir. No iluminación, no poderes especiales, no conocimiento de tipo enciclopédico sobre los misterios del universo, solo eso. La diferencia entre quien llegó y quien termina en el mismo lugar. Los textos dicen que esa diferencia, acumulada a lo largo de las generaciones, a lo largo de los millones de personas que han completado el circuito desde que el circuito existe, se deposita en algún lugar, no metafóricamente, físicamente, como si cada parikrama completada añadiera algo al campo de lo que es posible para los seres humanos, como si la montaña guardara no solo los secretos que están debajo de ella, sino también los que se depositan en ella desde fuera. Cada historia soltada en las piedras del camino, cada miedo reconocido y dejado ir, cada momento de claridad que Leivers midió en ondas gamma y que Tenzin Dorje expresó en términos de su hermano y que Volkonsky describió como la estructura detrás de la apariencia. Todo eso se queda en la montaña, en el campo de lo que es posible, en el espacio entre la pregunta y quien la hace. La montaña oculta muchas cosas. Hemos hablado de las cámaras sísmicas no exploradas, de las anomalías gravitacionales, de la forma que no debería existir, de los textos que describen una ciudad donde el tiempo se enrolla sobre sí mismo, de los datos que no se publican y los corredores que no se terminan de recorrer y los permisos que siempre llegan un poco tarde. Pero la cosa más grande que oculta el Kailash no está debajo de la montaña, no está dentro de la montaña, está en lo que la montaña hace visible cuando te detienes ante ella, con la disposición de alguien que ha dejado de necesitar que la respuesta sea lo que esperaba encontrar. Lo que la montaña hace visible es lo que siempre estuvo ahí, lo que está en ti antes de que empieces a ser lo que crees que eres, antes de los miedos, antes de las historias, antes de la necesidad de subir y conquistar y medir y explicar y llegar a la cima y plantar la bandera y demostrar que puedes.
Antes de todo eso, hay algo que los hindúes llamaron Shiva, y los budistas llamaron Rigpa, y los Bon llamaron el origen, y los jainistas llamaron la posibilidad de la liberación, y Bohm llamó el orden implicado, y Volkonsky llamó la estructura detrás de la apariencia, y Tenzin Dorje no llamó de ninguna manera porque lo dejó en las piedras del camino junto con los miedos y las historias, y siguió caminando más ligero. Algo que tú también conoces, que has conocido al menos una vez, en el momento entre el sueño y el despertar, antes de que la mente empiece a producir el día, en el instante de silencio que a veces ocurre en medio del ruido sin razón aparente y que dura un segundo, y que cuando pasa te deja con la sensación de que algo estaba a punto de ser entendido. En el momento ante algo tan grande, una tormenta, un océano, una montaña, que por un instante la historia de quién eres deja de ser lo más importante que existe y hay solo la tormenta, solo el océano, solo la montaña. El Kailash crea las condiciones para que esos momentos sean más frecuentes, Más profundos, más estables. No porque sea un lugar mágico en el sentido popular del término, sino porque sus propiedades físicas reales, sus anomalías gravitacionales, sus frecuencias resonantes, la curvatura local de su espacio-tiempo, crean un entorno en el que los sistemas de filtrado habitual del cerebro funcionan de manera diferente, se calibran hacia una mayor transparencia, y a través de esa transparencia, lo que siempre estuvo ahí puede respirar. El amanecer llega al Tíbet occidental. El primer rayo de sol toca la cima del Kailash. La montaña resplandece durante un momento con una luz que los viajeros llevan siglos intentando describir y que ninguna descripción ha capturado del todo. Porque hay cosas que no pueden ser capturadas, solo experimentadas, solo reconocidas por quien ya las llevaba dentro, como el silencio que tiene presencia. como la quietud que no es ausencia de ruido, sino un tipo diferente de plenitud, como la claridad que no añade información, sino que quita el filtro a través del cual la información llegaba distorsionada. La montaña sigue ahí, 4 caras, 4 ríos, 4 tradiciones, 4 nombres para la misma cosa sin nombre, y el circuito que empieza y termina en el mismo lugar, y los peregrinos que llegan distintos de cómo vinieron, aunque estén en el mismo punto, y el silencio que guarda todo lo que no puede ser dicho, y la pregunta que no busca respuesta, sino el momento en que te das cuenta de que la pregunta misma era incorrecta, no que oculta el Kailash, sino que revela, y la respuesta que cada peregrino descubre por sí mismo en las piedras del camino, o en las orillas del lago, o en los 45 minutos de ondas gamma en el lado norte de la montaña, es siempre la misma. Revela lo que eres cuando dejas de ser lo que crees que eres. Lo llama de vuelta. Lo recuerda, como ha recordado a millones de personas durante milenios, como recordará a las que vengan después. Porque el Kailash no guarda secretos, guarda algo más valioso, guarda la posibilidad del reconocimiento, y esa posibilidad nunca se agota. No importa cuántas personas la experimenten, no importa cuántos siglos pasen, no importa cuántas expediciones científicas midan sus anomalías y cuántas tradiciones describan sus propiedades y cuántos alpinistas lleguen a su pie y decidan que la pregunta de si pueden subirla ha dejado de ser la pregunta correcta. La posibilidad permanece, intacta, esperando, como la montaña misma, que lleva ahí mucho más tiempo que cualquier pregunta que hayamos traído, y que estará ahí mucho después de que hayamos terminado de hacerla. Buenas noches. Continúo cuando me lo digas.